a la señora asesora de Jefatura de Gabinete de la Nación y referente nacional de Igualar, señora Carmela Moro. Hola, ¿se escucha? Ahí va. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Antes que nada agradecer a Igualar Santiago del Estero, a Silvia Estavio como secretaria nacional del deporte de Igualar, a Karina Coronel como secretaria de Igualar, el partido político, de haber organizado este encuentro, nada más y nada menos que en la provincia de Santiago del Estero, una provincia que particularmente le tenemos mucho afecto. Gracias, por supuesto, a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo y el lugar para participar. A mí me gustaría, obviamente, que al final de la jornada pudiéramos también generar un intercambio, porque lo que decimos nosotros es que para articular políticas públicas que sean efectivas, para poder gestionar con una mirada acertada, es muy importante que la política dialogue todo el tiempo con la sociedad civil, que no se enajene, digamos, sino que sea uno mismo y una sola unidad, que juntos y en interacción permanente desarrollemos las ideas para ejecutar las políticas públicas. Esto significa en el ámbito de deporte que para que las políticas sean efectivas hay que dialogar con quienes lo practican, con quienes lo estudian, con quienes lo ejercen, desde la profesionalidad, y que para que efectivamente nosotros desde los distintos lugares que nos toque desempeñar podamos generar espacios de acción, participación, legislación y demás que sea realmente beneficiosa para todos los sectores del ámbito del deporte. El Congreso abarca temáticas que son muy interesantes porque efectivamente lo que marca es una apertura, ¿no?, acerca de todo lo que nos atraviesa en lo que es la práctica deportiva. Cuestiones de género, cuestiones de otro tipo de diversidades, cuestiones de discapacidad, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de derecho, y así una infinidad de distintas aristas que atraviesan el ámbito del deporte. Sabemos también que muchas veces en el ámbito del deporte se le da y predominan, como es natural en cada lugar del mundo, predominan algunos deportes sobre otros, y también ahí a veces hay una cantidad enorme de desigualdades en cuanto a la promoción del Estado, en cuanto a la inversión que hace el Estado con algunos deportes y no con otros, y la idea es empezar a tener una mirada más amplia, más abarcativa, también acerca de la enorme cantidad de disciplinas que hay en el ámbito deportivo y de qué manera podemos ir popularizándolas, porque me parece que lo importante al fin y al cabo es esto: popularizar todo lo que tenga que ver con la práctica deportiva, es decir, hacerlo que llegue cada vez a más latitudes y a más lugares del territorio y sectores económicos, sociales, porque sin duda la práctica deportiva es a nivel psicofísico fundamental para desarrollar una buena calidad de vida. Pero también, como decía el presidente de la ONU y como sabemos nosotros y nosotras, muchas veces, como en cualquier también ámbito en el que nos desarrollamos, a través de determinadas prácticas, instituciones y asociaciones y cosas que uno las ve beneficiosas, se ejercen un montón de violencias o de prácticas que no deberían existir. Esto pasa en todos los ámbitos, obviamente, no solamente en el ámbito deportivo. Pasa obviamente en el Estado, pasa en el Poder Judicial, pasa en las fuerzas de seguridad, pasa en las instituciones deportivas, y también es nuestra responsabilidad ver de qué manera vamos deconstruyendo este camino donde muchas veces se ejercen prácticas abusivas y violentas y demás, y debería ser todo lo contrario, porque justamente el deporte es todo lo contrario. Hago mención especial a esto porque en mi caso particular fui autora de un proyecto en el Congreso Nacional que promovimos también junto a la Secretaria de Deporte Nacional, Inés Arrondo, junto a Donda del INADI, junto a asesores presidenciales, que tiene que ver con la erradicación de las violencias en el deporte. Para ser bien llana, cuando en Buenos Aires, en la ciudad de Villa Gesell,
matan a Fernando Báez Sosa, un grupo de rugbyers, lo asesinan a la salida de un boliche. Fue un hecho que por algunas características causó mucha conmoción social. Ahí, bueno, inmediatamente al otro día nos pusimos a trabajar en ver de qué manera se podía generar instancias para prevenir este tipo de hechos violentos. Más allá de que se había dado fuera del ámbito del club y demás, sabíamos que era un grupo que había desarrollado muchas acciones violentas y que el club, la institución a la que ellos pertenecían, nunca había tomado medidas para sancionar o concientizar a estos chicos jóvenes de que estas prácticas eran indebidas. Y yo siempre digo que la misma semana, en un club de rugby de La Plata, había pasado un hecho distinto, pero también violento, donde muchos jugadores se habían pasado la foto desnuda de una de las novias de los chicos. Sin embargo, en este caso, el club lo que hizo es sancionarlos, suspenderlos y también obligarlos a tomar un taller con perspectiva de género. Y yo siempre digo que bueno, que efectivamente las cosas son mejores prevenirlas, los hechos desgraciados, porque una vida no se recupera por más después que haya justicia, entre comillas, porque efectivamente uno nunca recupera la vida del ser querido y sobre todo cuando te la arrebatan de una manera así, tan dura. Por lo tanto, siempre, además de buscar que en esos casos haya justicia, hay que buscar la forma de prevenir cualquier hecho de abuso, de violencia y demás, porque además es sumamente propicio el ámbito deportivo, porque efectivamente es un ámbito donde sobran motivos para desarmar este tipo de cuestiones, porque efectivamente es un lugar donde trabajamos muchas veces en equipo, donde desarrollamos la parte física, pero también la salud mental, porque sabemos lo importante que es el ejercicio para tener una buena salud en todo sentido, por lo que esto genera a nivel químico, biológico y demás, y porque efectivamente también abundan los buenos valores en estos ámbitos. Pero efectivamente también hay que trabajar en algunas pequeñas correcciones para que esto sea todavía mucho más amplio, abarcativo y beneficioso. Entonces, en la ley básicamente lo que se trabajó es en el proyecto de ley, porque lamentablemente todavía no es ley, pero seguramente en algún momento lo será. Igual la Secretaría de Deporte ha incorporado en este sentido algunos ítems, de decir que, bueno, que todas las instituciones, clubes y demás deberían tener y respetar protocolos de actuación frente a determinados hechos. Muchos saben que en los clubes de nuestros pueblos, de las ciudades, muchas veces el profesor, el entrenador, es un padre que con la mejor voluntad del mundo, bueno, seguramente muchos de ustedes también lo son, pero digo, con la mejor voluntad del mundo, toma la decisión y toma la responsabilidad de ponerse al hombro que varios jóvenes puedan practicar ese deporte. Y frente a un hecho particular, porque obviamente cada una de estas personas viene con una historia de vida, con un contexto y demás, que se pueden enterar, no tienen efectivamente por qué saber cómo actuar, digamos, porque obviamente uno no viene con un manual de instrucciones, más cuando lo hace de manera amateur. Sin embargo, sí, el Estado está capacitado para generar instancias de protocolos de actuación en determinadas situaciones. También saben que en muchos clubes ni siquiera hay un baño para mujeres. Esto sucede, digamos, en un montón de clubes que bueno, que históricamente practicaban deportes que eran masculinizados, que hoy hay una incorporación de diversidad de géneros en esos deportes. Sin embargo, la institución todavía no hizo la adaptación. Y así podemos contar un montón de situaciones. De hecho, el proyecto de ley se refería no solo a violencia de género, sino también a cuestiones xenófobas y otro tipo de discriminaciones que se dan en el ámbito del deporte, pero además entendiendo que muchas veces no tienen por qué saber cómo proceder, y en ese sentido era beneficioso generar talleres, protocolos, etcétera. De hecho, el proyecto se replicó también en varias provincias, lo replicaron varios espacios políticos, se termina llamando nuestro proyecto
de ley Fernando Báez Sosa, con consentimiento de la familia. Al principio tenía otro nombre, pero todavía no fue promovido para que efectivamente sea ley. Lo que quiero decir es necesario, con ley o sin ley, porque como decían a veces también quienes me precedieron en las palabras, en algunos aspectos sí hay muchas leyes que son, la verdad, bárbaras en la letra, pero que muchas veces después hay que militarlas y trabajarlas para que se cumplan, ¿no? Que el derecho sea efectivo. Esto sucede y lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Y ahí un poco la responsabilidad ya es de todos. Por supuesto, el amparo de la ley es lo más importante porque eso nos permite utilizar distintos recursos para que se cumplan estos derechos que ya fueron otorgados. Pero después también está en nuestra responsabilidad, en cada uno de nosotros, en nuestro lugar de donde desarrollamos, en nuestro caso, la militancia política y la gestión, y en el caso de ustedes, la actividad deportiva, con sus distintas responsabilidades, conocer primero cuáles son los derechos, conocer a veces, muchas veces también esto, ¿no? Cuáles son las distintas situaciones que se pueden generar y cuáles son los recursos que tenemos para actuar. La provincia de Santiago del Estero es una provincia que creció muchísimo en los últimos años. Esto es visible no solo para los ciudadanos de la provincia, sino para quienes tenemos la oportunidad de ver el desarrollo. Y bueno, muchos de ustedes son obviamente acá de la provincia, pero también hay algunos que son de la zona y uno puede ver las diferencias de las gestiones y cómo evoluciona una provincia y quizás otras quedan en otro tipo de situación. Pero también a nivel nacional, quienes, en mi caso soy bonaerense, estoy desarrollando un partido nacional y además soy funcionaria nacional, también podemos ver el crecimiento de la provincia de Santiago del Estero con infinidad de medidas que se han tomado en el área educativa, en el área de ciencia, en el área del turismo y en el área del deporte. Y esto es importante, ¿por qué lo digo? Porque efectivamente Santiago del Estero también tomó la decisión de crecer con el deporte y eso no es menor, es toda una decisión política, pero también es toda una decisión humana, ¿no? ¿Dónde invertimos los recursos? ¿Dónde ponemos el foco? De hecho, en estas injusticias que suceden muchas veces por ignorancia, digo yo, en algunos medios de comunicación que, como alguna vez me corrigió alguien, no son nacionales porque en general no muestran la realidad de todo el país, sino la realidad de Buenos Aires, pero se dicen nacionales porque es solo hecho que están radicados en Buenos Aires. Hubo en algún momento hasta un estigma y prejuicios hacia algunas iniciativas que tomó el gobierno de Santiago del Estero, como por ejemplo con el estadio único, no sé cómo lo llaman, estadio único, ahí está, Madre de Ciudades. Bueno, como saben, si no lo saben, Santiago del Estero es la ciudad, la primer ciudad de la Argentina, la ciudad más antigua de todas las ciudades, por eso se llama Madre de Ciudades. Y se reprodujo en algunos medios de comunicación, sobre todo de medios de derecha, claramente, porque en el fondo la derecha tiene esta mirada también neoliberal sobre el deporte, en el sentido de que el Estado invierta en determinadas cuestiones es un gasto, ¿no? Nosotros siempre decimos que en estos casos no es un gasto, es una inversión, porque después redunda en beneficios para las sociedades. Hubo un estigma hacia la provincia de Santiago del Estero, diciendo cómo una provincia como Santiago iba a tener semejante estadio, quién lo iba a usar. Y así sobre distintas obras que había hecho este gobierno, y que obviamente para ustedes que sí la pueden ver, que sí la pueden vivir y que sí la pueden disfrutar, saben la importancia que tiene. Por supuesto que hay determinadas cuestiones que si no arrancan desde una decisión política de fomentar esos espacios, nunca van a suceder. Pero además una gran ignorancia acerca de lo que es Santiago del Estero, porque bueno, allá hablan muchas veces como las provincias del norte. Acá está Mariano Guanes, que es de Formosa y entiende también bastante lo que es la estigmatización de las provincias del interior, porque efectivamente Formosa también es una provincia que ha crecido muchísimo y siempre es estigmatizada. Y nosotros como partido, uno de los desafíos que tuvimos tiene que ver con el federalismo, ¿no? Con que efectivamente la Argentina es muchísimo más que la ciudad de Buenos Aires, y esto no lo digo por los habitantes que son tan argentímonos como nosotros, sino con
quienes monopolizan algunas cuestiones de poder, en este caso los poderes de comunicación, con una ignorancia muy fuerte que tienen hacer, como les decía, hacia el desarrollo de nuestras provincias, que han crecido muchísimo en los últimos años y que cada vez obviamente también son más significativas, también a nivel poblacional, pero además diciendo algo, ustedes saben y muchas veces habrán escuchado, los que no conocen Buenos Aires, lo que es el conurbano, el nivel de hacinamiento, la violencia. Bueno, efectivamente eso sucede porque durante distintas épocas el Estado, al no invertir en el interior del país, hubo muchas migraciones de nuestros ciudadanos hacia las grandes urbes. Yo siempre digo, de hecho en San Isidro hay muchos santiagueños, catamarqueños, tucumanos, tenemos infinidad de compañeros que viven un poco durante el año allá y otro acá, y ellos también dan cuenta de cómo crece esta provincia. Pero lo que digo es, también es invivible y impensable que podamos desarrollar un país si no empezamos a concentrar los recursos hacia afuera, porque si no se generan condiciones de vida en los lugares que son habitables, que se van desarrollando, ese nivel de hacinamiento que tenemos en estos lugares tampoco se puede resolver. Y tampoco tenemos calidad de vida porque por más inversión que haya, no hay salud, no hay acceso a la educación, al deporte muchísimo menos, no hay espacios donde puedan desarrollar el ámbito deportivo y sobre todo de manera gratuita. Digo, hay un montón de cuestiones que no se resuelven si nosotros no tenemos una profunda mirada federal y nacional. En ese sentido, bueno, por supuesto la provincia de Santiago, felicitar al gobierno siempre, al gobierno de Santiago del Estero, porque han tomado medidas que hoy han visibilizado además Santiago. Por supuesto la reacción es la crítica, pero en el fondo un poquito también es la envidia, ¿no? Porque han desarrollado una cantidad, bueno, Termas de Río Hondo, el circuito el autódromo, y no solo en el ámbito deportivo, el hospital de clínicas que se está desarrollando, va a haber 4 solamente en todo el país, y lo que significa eso para el desarrollo de la medicina, y así podríamos estar horas hablando de todos los esfuerzos que ha hecho Santiago como gobierno, como gestión, como Estado, porque es una decisión política efectivamente donde uno pone los recursos. Y en ese sentido que también ustedes sean conscientes de que efectivamente uno tiene que empujar que esas decisiones se orienten hacia determinados lados. Por eso la militancia en el ámbito del deporte es tan importante. Porque a veces mucha gente no asocia cómo se asocia la política, porque bueno, no son los temas que solemos hablar en la televisión, uno ve determinadas cuestiones, pero no ves muchas veces esto, ¿no? El otro día me escribía alguien y me decía que eran un grupo grande de profesores de educación física y demás, que nunca habían participado en una experiencia política y que bueno, que cómo sería, ¿no? Y bueno, es entender esto. La política trasciende todos los temas y la participación, el compromiso de cada uno de ustedes también va a ser un factor fundamental para que la política empiece a ver el deporte como un área fundamental y obviamente empiece a tomar decisiones que promueva el mejoramiento de cada uno de estos ámbitos. Así que felicitarlos por esto, ¿no? Dar los pasos para empezar a comprometerse, decirles que hay muchísimo por hacer. Y obviamente me voy a quedar yo hasta el final y puedo y quiero que interactuemos porque sabemos que de estos ámbitos también nos llevamos muchísimas ideas, proposiciones y cosas que a veces no podemos, no sabemos ver, pero que estamos dispuestos a escuchar y a generar un intercambio para que de este encuentro obviamente salgan otros, pero además salgan muchísimas iniciativas que algún día también sean políticas de Estado. Bien,